Hola, buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Quería hablarles de Yield Notes, que salió un mensaje el 3 de diciembre. Me parece importante profundizar sobre él. Debía haberlo hecho más pronto, pero pues nunca es tarde. Hace una semana vimos este anuncio, salió en Discord y también está en la página de Yield Notes. Es el primer update que vemos de diciembre, y ellos prometen en este update que va a haber 3 mensajes más antes de que se acabe el año, y lo que esperan es que durante el 2024 tenga una carta mensual para actualizarnos de toda la información que viene de Yield Notes y todo lo que tiene Yield Notes Pro. Entonces, acá lo que dicen, vamos a leerlo textualmente. De aquí a que se acerca el final del año, estamos contentos de compartirles varios updates para nuestra comunidad. Para diciembre hemos planeado soltar 3 newsletters comprensivas y claras, buscando a concluir el año con una nota alta, pero también a darles muy buenas noticias de cómo están liderando el barco de aquí en adelante en la correcta dirección. Después de febrero vamos a volver con una agenda normal de una carta mensual para el 2024, y buscando tener una mayor conexión con la comunidad. Por favor, estén muy atentos a estas nuevas noticias que vienen el 10, el 17 y el 24 de diciembre para saber más información sobre Yield Notes. Ellos están hablando de que la gente no se olvide que el 31 de diciembre se cierra la entrega de NFTs de Yield Notes. Están esperando que todo el mundo lo reclame, y también hablan que hay un potencial muy grande de uno poder vender sus NFTs en el mercado secundario. Lo podríamos uno venderlos en Magic Eden o en Tofu NFT. Y hablan también de que la gente, a pesar de todas las malas noticias, de todo lo malo que ha habido con respecto a, a la negatividad, todos los comentarios negativos con respecto a la comunidad sigue constante, sigue manteniéndose constante, y por eso invitan a que miren cuáles son los analytics de Dune, donde uno puede ir a ver cómo se han ido negociando estos NFTs en el mercado. Realmente fui a ver a Dune y vamos a compartirles esa página. Acá vemos Dune, perdón, no, me metí en donde no era, esta acá. Acá vemos Dune y vemos que estos son los descuentos que se han hecho de los tokens. Si nos paramos acá, aproximadamente, no sé, digamos que estamos acá, veríamos que se ha hecho un descuento sobre las ventas de más o menos un 89%. Significa que cada NFT que se ha comprado en el mercado secundario se ha comprado en 11%. Y lo que habla la gente de Yield Notes es que estos NFTs al final se van a poder recomprar, y que el compromiso de Yield Notes Pro es recomprarlos con un valor de 120% o más alto en un futuro, según el compromiso que ellos adquirieron. No sé cómo vaya a pasar esto, pero pues es importante tenerlo en cuenta por si cualquier cosa. Entonces, dice acá que según este artículo de Dune, hay más de 120.000 NFT holders, tenedores de los NFTs, y se han podido vender más de 340 NFTs en la economía secundaria, que empieza a ser llamativa, porque hay gente que está aprovechando estos descuentos que son de entre el 10 y el 15%, que del 10 y el 15% del precio en el mercado secundario, para comprar pensando en vender después en 120%. Esto es una apuesta muy fuerte que la gente puede hacer, sin considerar que esto puede ser una asesoría financiera de parte mía. Pero entonces, tengan mucho cuidado al conectarse a estos mercados secundarios, porque hay una cantidad de scammers y copycats que pueden capitalizar la venta de NFTs falsos en diferentes portales. Como yo traté de buscar ahorita en Tofu NFT, hay como 2 o 3 colecciones que no tienen nada que ver con la correcta.
Entonces tengan mucho cuidado, métanse en los links que son de ustedes y no desperdicien esta posibilidad. Así es más o menos el NFT que van a recibir en el momento en que lo hagan. Por otro lado, hablan de anuncios de un tercer party, que para ellos es Dicenomy. Al inicio yo pensé que Dicenomy hacía parte de Yield Notes y lo iban a integrar. Después dijeron que no lo iban a hacer. Y siguen hablando de la complejidad, de todos los updates que tiene la página de Dicenomy y todo el proceso. Yo les quería mostrar esto. Yo acá ya tengo reclamado mi Yield Node y ya sale que está reclamado y yo ya no tengo ningún activo en los últimos 3 meses, no lo tengo nada acá. Este es el ROI que yo he recibido, entre comillas he recibido porque no lo he recibido, hace parte del valor invertido sobre el NFT, entonces ahí sigo teniendo mi NFT en mi proyecto. Y acá, antes de seguir a ver la página de Dicenomy, les quiero mostrar, este es el Tofu NFT donde se ven los NFTs que están disponibles. Se han tradeado 161, hay 484 personas que están involucradas con 141 NFTs listados y un volumen completo a precios de Matic de 432.000. El precio mínimo ha sido 380, pero esto es muy irrelevante porque tiene que ver es con el valor real del token de cada uno de los NFTs. Recuerden que cada NFT tiene un valor diferente. Digamos, este vale 48.000 euros y este vale 2.200 euros. Este 2.200 euros lo venden en 251 Matic, o sí, en 251, que multiplicado el Matic más o menos por 0.9, estamos hablando de unos 200 euros, 210 dólares lo que se puede comprar este NFT. Es el 10%. Eso es lo que va uno viendo, las opciones que uno tiene para comprar, para invertir, si ustedes quieren participar y comprar algún NFT adicional. Yo de pronto hasta le apostaría, yo no sé. Pero miren, Yield NFT, acá está la información. Pagaron de entregar pagos y pararon en el proyecto, y desde ahí toda la información ha estado off-chain. Lo importante es que a partir de julio del 2023 los NFTs volvieron a ser lanzados y representan una cuenta separada de sus cuentas de La Plata. Acá está toda la información de La Plata que está disponible de Yield Notes. Está todas las gráficas. Hay 354 NFT trades. Está toda esta información. Pero entonces pasemos a continuar con la carta que pusieron el 3 de diciembre. Entonces dice, Dicenomy está contento de anunciar unas actualizaciones significativas en su página. Podemos poner el link de la página, ya lo seguimos leyendo, que ahora sirve para tener un portal mucho más comprensivo y que actúa como un hub central para todos los desarrolladores involucrados con la economía descentralizada y que trae noticias muy relevantes. A pesar del ruido constante alrededor de las tecnologías de inteligencia artificial como ChatGPT, Dicenomy ha integrado pues no es a pesar sino a favor, un sistema de mensajería que funciona con inteligencia artificial. Este nuevo rollout está empoderado por el JITBook Lens y que permite un servicio de semántica que usa inteligencia artificial para indexar y retornar información sobre la página. Entonces miremos la página como está, a ver qué cosas nuevas hay. Mire, Dicenomy mucho más llamativo, mucha más información. Veo que hay una cantidad de datos, veo que hay mucha más información. Antes no veíamos nada, antes no había sino Asset Provider y ya, para de contar. Ahora ponen una cantidad de headlines, ponen información adicional. Esto está cambiando la cosa, me parece a mí. Miren, esta noticia es interesante. A16Z, que es uno de los grandes inversionistas de Venture Capital, predice que cómo va a cambiar el mundo con la inteligencia artificial y blockchain hacia la descentralización del 2024. Esto es interesante. Bueno, entonces continuemos con la carta. Acá muestran una documentación de Dicenomy y hablan de la cantidad de activos que están dentro de la colección de Dicenomy, que es una base de datos que supera el $1 billón. Eso es lo que ya habíamos oído anteriormente.
Siguen hablando de la apreciación de Sapphire. Sapphire, según ellos, se ha valorizado, lo vemos acá en la gráfica que ponen, y realmente creo que sí se ha valorizado bastante con respecto al low del precio. Y para cerrar, ponen esto, que mientras que entramos al nuevo año lo hacemos con fuerza y perseverancia, completamente dedicados a la misión de mantener una apreciación constante y una fortaleza entrando al 2024. Todos los problemas que ha habido en el pasado pasan, pero si uno sobrevive a esa tormenta y puede crecer gradualmente. Lo único que necesitamos es paciencia y compromiso con respecto al equipo, y que seguramente va a volver con completa fortaleza. Los motivamos a anticipar unos detalles más interesantes que vienen en las próximas letras, las próximas cartas, incluidos todo lo que trae las nuevas alianzas y los nuevos desarrollos de proyecto. También estamos trabajando de la mano fuerte, dicen ellos, detrás de bambalinas, y recordándoles que el 90% de los proyectos que se han tanqueado en este Xenomi y han dejado miren, que el 90% de los proyectos que han arrancado han dejado la escena en este Crypto Winter, en este invierno de cripto, y que ellos han optado por mantenerse y beneficiar a los participantes más que nada, que es una decisión que creen que ha sido tomada en la dirección correcta. Rendirse pudo haber sido el camino más fácil, pero han mantenido por encima de la tormenta y han estado constantemente reconstruyendo y motivándose hacia el futuro. Como el ave fénix que sobrepasa por encima de las cenizas, ellos esperan emerger más fuertes y más resilientes juntos con nosotros, con la comunidad, hacia el 2024. Aprecian todo el apoyo y esperan tener mucho más apoyo hacia el futuro para una recuperación mucho más fuerte y grande. Eso está firmado por el equipo de Yield Notes, y esperan que hacia el 10 de diciembre veamos una nueva carta, que sería hoy o mañana. No sé si ya llegó la carta, yo no la he visto, pero pues esperemos que mañana llegue esta carta a todos. Yo por eso es que me devolví a ver el Yield Notes hoy para ver qué estaba pasando. Bueno, no siendo más, les agradezco por estar acá y les deseo muy buena noche. Pásenla bien.